Cámara, anda. Plano 1, toma 1. Acción. ¿Cómo andan? Y esta foto. Puig es otra cosa. Lo que hizo Puig fue otra cosa. Hay algo que no lo conformaba y por eso seguía escribiendo. Era chispeante Manuel Puig. Estaba en una especie de excitación permanente. La relación de Manuel Puig con Villegas, Vallejos luego, es una relación intensa. Una película es el pueblo y la vida real es el cine. Alguien que promueve una revolución no siempre está bien recibido en ciertos substratos. Yo voy a pedir disculpas porque creo que justamente una de las causas por que escribo es que no tengo ninguna facilidad de palabra. Y sabiendo que me iba a resultar imposible reducir en unas pocas palabras el significado de la novela, le pedí permiso al director y me traje escrita la respuesta. Entonces, ¿por qué la tradición de Rita Hayworth? En el álbum de fotos de la literatura argentina no abundan las sonrisas, más bien gestos adustos, reconcentrados. Por eso resulta tan simpática esta sonrisa desembosada de Manuel Puig. Esta foto fue contratapa de varias de sus novelas. Como si él hubiera querido ser recordado con esta sonrisa desafiante. Puig, como escritor, fue primero un gran cronista y segundo una gran oreja. Tenía como una grabadora en la oreja, ¿no? Hay como una especie de emulsión que recibe esas voces en el interior de Puig y que ni siquiera tiene la necesidad de convertirla en literatura. Porque se ha dicho muchas veces que el registro de las voces que él reproducía, y de hecho hay un registro hasta mecánico en Sangre de Amor Correspondido, que a mi juicio es la mejor novela de él, donde reconoce abiertamente que de todo lo que anda dando vueltas por el mundo, todos los estímulos, todos los paisajes, todos los objetos, toda la vida material, aquello en lo que verdaderamente está la vida es la voz. A pesar de que su aparición coincide con los tiempos en que Borges y Cortázar eran los referentes obligados, Manuel Puig pudo trascender la resistencia del establishment literario y lograr reunir el interés de la crítica, el éxito del público y el reconocimiento internacional, resolviendo a su modo único e inimitable la tensión entre lo experimental y lo popular. La visión que tenían de la literatura argentina era, el gran paradigma era Borges, y que nadie le pudo hacer sombra más que Manuel Puig, o al menos hacer otro proyecto completamente diferente. ¿Quién era este recién llegado, no de la literatura, sino de la telenovela, de los boleros, de las revistas del corazón, pero fundamentalmente del cine, renovando con material nuevo, fresco, la ficción? Creo que la originalidad de la literatura de Puig reside en la reivindicación de temáticas muy sencillas, amores, odios, venganzas, en ámbitos reducidos como podía ser General Villegas de la época, que yo no conocí, pero que lo refleja de maravilla. Era un gran creador de personajes que están solamente un pasito al costado de seres reales. Pero a mí me parece que eso está atravesado por un motivo muchísimo más importante desde el comienzo, que es esa capacidad que tuvo Manuel Puig de discutir y
presentarse ante sí a qué era el sistema sexo-género. Toma partido por un develamiento de eso que está naturalizado, ¿no? Digamos, el lugar que le corresponde a la mujer, el lugar que le corresponde al varón, y empieza a serruchar esas convicciones, pero lo hace no de manera panfletaria, sino leyendo en el cine de Hollywood lo que el cine de Hollywood le está dando en los libretos. Es decir, los adora y al mismo tiempo los redescubre y dice, pero fíjense lo que está sucediendo acá. El cine es el modo de narración dominante y produce fascinación. Manuel Puig entiende que esto deriva del origen popular del cine. Y descubre un dispositivo, un modo muy eficaz entre la literatura y el público masivo. En su haber se encuentran 8 novelas, 8 obras de teatro, guiones para cine y TV, adaptaciones cinematográficas de autores consagrados como José Donoso y Silvina Ocampo, aunque también adaptó varios de sus libros para la pantalla grande. Dejó infinidades de cartas a su familia y amigos. Su gramática mordaz y corrosiva son el legado de un escritor donde su arte radicó en esconder su propia voz, hasta que la historia parezca contarse sola. Una de las razones principales de esta ausencia del narrador es que a mí mi voz, mi propia voz, me aburre. No me interesa. Yo estoy más interesado en oír la voz de los personajes. Con el aburrimiento tengo mala relación. No lo tolero. Entonces, cuando encuentro un personaje interesante que de algún modo comparte un problema profundo conmigo, bueno, ahí hay ya posibilidad de un protagonista de novela. Puig no es un antropólogo, aunque parecería serlo, ¿no? Ahí parecería ser que él solo y él mismo se encargó muchas veces de poner a correr ese mito. Yo solo escribo las voces que recuerdo, yo solo recuerdo voces, tengo buen oído, ¿no? Que probablemente lo tuviera. No hay una voluntad de registrar lo real sin mediación. Lo que hay ahí es la voluntad de encontrar un tono y construirlo. Con lo cual uno podría decir ahí que por un lado hay un gran trabajo, pero por el otro, y uno podría contrastar la otra gran obra de Puig. La otra gran obra de Puig son sus cartas, ¿no? Donde ahí habla, en tanto Manuel Puig, ¿no? Le habla a su familia, le habla a sus amigos. Roma, martes 2 de enero. Querida familia, se me pasaron los días sin querer. Es un escándalo cómo pasa el tiempo. Con la fiesta se me enredó todo. Por suerte ya pasaron. Bastante bien todo. En vez de la película de Nuremberg, que no llegó en original, fui a ver Chateau en Suède, de la Sagan, en teatro. Una porquería, no me gustó nada. Después más parranda y así terminó el día. Este nuevo argumento es de una ambición desmedida y me parece que va a salir flojazo. Pero en fin, no veo el momento de terminar con este experimento. No es otra cosa. Para empezar, uno sobre Villegas. De ahora en adelante quiero hacer todo en base a datos que me ha dado la realidad. Y en Villegas tengo un filón extraordinario.
Bueno, sin más, muchos besos. Espero que lo hayan pasado bien en las fiestas. Coco. Mamá, te ruego silencio sobre lo de Villegas. Que papá no diga a nadie. Se constituyó lentamente en una comunicación semanal. Entonces era la espera de esas cartas y vivir esa realidad que él iba enfocando, distinta totalmente. Eran tan lindas, ¿no? Tan bien escritas, que nos iba llevando a esas ciudades que uno siempre pensaba conocer o ir o qué sé yo, y esas realidades, porque ya él estaba en el mundo del cine estudiando. Este pueblo de La Pampa era un pueblo casi de western. ¿Qué te podría decir? Era la vigencia total del machismo. Allí estaba aceptado que debían existir fuertes y débiles. Yo creo que Puig definitivamente es un escritor político. O sea, hoy lo podemos entender, y no solamente desde el punto de vista claro de que hoy entendemos la sexualidad como algo atravesado por la política, sino que también era muy provocador en su retrato de justamente de qué es lo que pasa en los pueblos chicos, del conservadurismo de los pueblos chicos, de cómo funcionan las comunidades, que son lugares que te contienen y además te agobian. Es imposible hablar de la obra de Manuel Puig sin hablar de su lugar de origen, General Villegas. Es su infancia, es el cine. Es, según sus palabras, la vigencia total del machismo. Además, es el escenario de sus dos primeras novelas, solo que él le cambia el nombre. Le pone Coronel Vallejos. En 1929 llega a General Villegas María Elena de Ledone, farmacéutica platense, con el fin de trabajar unos años en el lugar para hacer algo de dinero y volverse nuevamente a La Plata. Se hará cargo de la farmacia del hospital. Es alegre, independiente, juega al tenis y hace teatro. Es precisamente en una obra de teatro en la que Male, como la llaman todos, interpretando a una catalana, despierta el interés de Baldomero Puig Cortés, un joven del lugar muy buen mozo, parecido a un actor de cine. Vuelve a encontrarse a los pocos días y pronto nace un romance entre ellos que cambiará los planes de Malena para siempre. En 1931, Baldomero y Malena se casan. Después de la boda, Malena abandona sus actividades sociales, no vuelve a jugar al tenis y solo frecuenta el cine. El 28 de diciembre de 1932, el Día de los Santos Inocentes, nace Juan Manuel Puig, que será apodado Coco. Manuel Puig, o Manuel Puig, puesto que el apellido es catalán, nace en General Villegas, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el día 28 de diciembre de 1932. Mi madre es de origen italiano. Ella, una chica de ciudad, terminó sus estudios de química y fue a este pueblo a hacerse cargo del laboratorio de un hospital, ¿no? Y allí conoció a mi padre y se casó. Y se quedó a vivir allí, pero nunca pudo adaptarse al pueblo. Y iba mucho al cine y allí me llevó, ¿no? Desde chico me empezó a llevar al cine. Yo creo que lo que dice Manuel es que la madre nunca se termina de instalar en Villegas, no se adapta a la sociedad, al pueblo, a lo que es el pueblo. Y entonces el lugar cultural, el lugar de la magia está en el cine.
era muy lindo que él, desde chico, vea eso y con eso escriba. Yo creo que también la infancia de cada uno, lo que nos lleva a ser lo que somos, nunca nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? De esas raíces, de cómo... Y un escritor como él, lo que era poder disfrutar de eso. No solo disfrutaba de la madre, de lo que podía ver, disfrutaba él de ver cine. La figura de la madre de Manuel Puig es una figura extraordinaria, ¿no? Es extraordinaria para él y extraordinaria para quienes los conocieron. Tenía la relación que todo hijo tiene con su madre, una relación de afecto, de gran identificación, de gran compañía, de gran diálogo y a la vez de discusión, ¿no? De discusión y de tensión, yo diría, todo el tiempo. Manuel va al cine a los 5 años y en realidad va con el papá. Bueno, iban al cine a ver la película que daban y daban La novia de Frankenstein. Cuando arranca la película de Frankenstein, Manuel empieza a llorar. En ese momento mi padre lo toma en brazos, pero en vez de sacarlo, digamos, a la calle o qué sé yo, distraerlo de otra manera, ¿a dónde lo lleva? A la sala de proyección. Lo lleva a ver que es todo mentira, o sea, lo lleva a ver el lado del revés. Y ahí yo creo que empieza la fascinación, con esas máquinas que giraban y ese sonido y esa luz que se iba filtrando, ¿no? Eso es lo interesante para mí de la relación de Manuel Puig con el cine. Es que la primera película que ve, no la ve como espectador inocente, la ve desde el lado de la máquina, ve la maquinaria. Dicen que después de ver la película El Gran Vals, basada en la vida de Johann Strauss, estaba tan fascinado, se fue bailando por las calles del pueblo, seguramente pensando que estaba en Viena. Y habrá ido bailando, dicen, hasta la puerta del Club Social de Villegas. Hasta que se encontró con la mirada severa de su padre. Qué terrible debe haber sido para este niño que juega con muñecas en un pueblo terriblemente machista de la época, ¿no? Pensando en 1900, en la década del 30, en un pueblo del interior. Entonces, de algún modo, en un momento yo decidí, inconscientemente por supuesto, que lo que veía en el cine era la realidad, que el mundo era así, porque era eso. Yo lo comprendía y me sentía cómodo en esa atmósfera. Hay una justicia. Las mujeres eran en el cine también eran sometidas, pero al final, ¿no?, les llevaban a la tumba los ramos de flores más grandes. O sea, alguien estaba de acuerdo, alguien premiaba tanta paciencia y tanta tontería. Había un sentido de la justicia. Mientras que en el pueblo yo no lo notaba para nada. Era alguien con una sensibilidad y una inteligencia fuera de lo común. Entonces, un chico de 4 o 5 años, con la sensibilidad de Manuel, que sabe desde su primera experiencia en el cine, que hay otros lugares en el cine, que el único lugar del cine no es sentado en la butaca, lo marcó para toda su vida, pero además
Él siempre supo que se podían hacer las cosas de otra manera. ¿Qué decirte? Cuando llegó el momento de elegir una carrera, ¿no? Yo creí que lo que quería, como solamente me sentía cómodo en el refugio de la penumbra del cine, creía que, bueno, eso era lo que me gustaba y lo que tenía que hacer era cine, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era ir al cine, no hacer cine. Pero de eso no se puede... Y quizás suene un poco cliché o pretencioso decirlo, pero yo creo que él va tan al hueso de problemas humanos como el afecto, por ejemplo, ¿no? De construir afectos y también, me parece, sobre todo, de poder imaginar otros mundos posibles, ¿no? Como también si Puig dijera, quienes no tienen imaginación son quienes se refugian en la realidad. Yo supuse que fuera del pueblo, que en Buenos Aires, todo iba a ser como en una película de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y cuando finalmente fui allí, me mandaron a un colegio pupilo, y eso era un infierno, pero multiplicado. Inmediatamente me di cuenta que la Metro-Goldwyn-Mayer estaba fuera de la Argentina. En Buenos Aires, mientras estudia en el colegio secundario, sigue yendo al cine, donde ve Cuéntame tu vida, de Alfred Hitchcock, que lo acercará a la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. También verá En defensa propia, un thriller francés de Henri-Georges Clouzot, de 1947. Allí siente que quiere ser director de cine. Él lo que siempre continuó fueron los idiomas. O sea, italiano en la Dante, francés, inglés, ¿no? Y eran como sus puntos. Puig hizo todo para salir de ese pueblo. Todas las fuerzas o todo su trabajo iba en torno a eso, a salir del pueblo. Pero le dio anécdotas, le dio experiencias, le dio sufrimiento, que es lo que Puig de algún modo va a transmutar como un alquimista en sus 2 primeros libros, ¿no? O sea que yo podría decir que Villegas es la educación sentimental de Manuel Puig. Hacia 1950, sus padres y su hermano Carlos ya se habían ido a Buenos Aires, dejando definitivamente atrás a Villegas. Y era la posibilidad de aunar la familia nuevamente, pues Manuel estaba cursando el secundario en Buenos Aires. O sea, ya prefirió quedarse, ¿no? Quedarse con nosotros. Aunque Manuel volvió alguna vez al pueblo, nunca lo hizo como un escritor consagrado. En Villegas no le perdonaron la historia que dejó traslucir en Boquitas Pintadas. Muchos se sintieron tocados por la historia del hijo pródigo de aquel coronel Vallejos. Pero él siempre quiso volver a su lugar. Volver como una mirada sin cuerpo. Si vamos a la experiencia de Boquitas en el pueblo, ahí la tenés más clara, ¿no? Porque ¿cómo es posible que se pongan esas cosas y se saquen esas realidades, ¿no? Que se muestren, ¿no? Por alguien, ¿no? Que trata los temas con liviandad, decían, ¿no? Como si lo popular fuera fatuo, digamos, algo así, ¿no? Yo tengo una identificación con la gente que ha sido reprimida. Hay una identificación con la mujer de los años 40, hay una identificación con los géneros despreciados de los años 40. Me interesaba ver por qué una letra de Lepera suena linda y bueno, y no, por qué no se la puede mencionar o
o colocar dentro de un contexto literario. ¿Eso es un bongo? Manuel Puig, que en cada uno de sus gustos estaba desmenuzando alguna de las cuestiones que tienen que ver con lo masculino y lo femenino. Y él veía que en el bolero también eso estaba tan planteado como en el tango. Con la frente marchita, las nieves del tiempo